Pues sí, ahora nuestro tercer ponente es el doctor Villarrubia Espinoso, que casi todos ya le conocemos porque lleva muchos años colaborando con la asociación. Él está en el Servicio de Hematología y Hemoterapia, el CESUR de Enfermedades Metabólicas del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, y hoy nos va a hablar del manejo de paciente enfermo del Gaucher tipo 1. Así que cuando quiera, doctor, tiene la palabra. Hola, buenos días. Creo que me oís. Bueno, lo primero agradecer a la asociación que la amable invitación. Lo que pasa es que, claro, el tema cuando me lo dijeron, pues me pareció complicado. Para el manejo del paciente con enfermedad de Gaucher, pues sería todo lo que hay que hacer con un paciente con la enfermedad de Gaucher una vez que ha sido diagnosticado. Esto es obviamente muy complejo, muy largo, y lo que voy a pretender es, obviamente, no explicar absolutamente todo ni cómo lo manejamos desde el punto de vista médico, sino una serie de consideraciones que yo creo que son de mayor importancia, sobre todo pensando en los pacientes. Para mí, tengo que ser sincero, cuando me tengo que preparar las presentaciones que más me cuesta preparar es las que cuando tengo que hablar a pacientes, tanto el paciente en este caso Gaucher, en déficit de esfingomilinasa con la asociación de pacientes, es con mucho cuando me produce mayor problema, porque yo lo que intento siempre es utilizar un lenguaje que se me entienda. Yo entiendo que los pacientes con enfermedad de Gaucher no tienen por qué conocer todo el léxico médico. Por eso voy a intentar hacer una serie de consideraciones intentando utilizar el lenguaje, bueno, pues más asequible para todos. Vamos, conseguimos. Voy a ver. Un segundín, que tengo problemas con la... A ver. Vale. Se ve, ¿no? Bueno, lo primero, una serie de consideraciones que quería haceros de la enfermedad de Gaucher, que yo creo que ya todos la conocéis, pero para luego situarnos. Como ya muy bien ha comentado Marcio, la enfermedad de Gaucher es una enfermedad genética, es decir, que afecta a los genes. Estos serían los cromosomas, que es donde están los genes. Los cromosomas serían el libro donde están todas las recetas para producir las distintas proteínas. El problema es que en este libro, en uno de los capítulos, en este caso en el capítulo del GBA, este es el gen que está implicado en la enfermedad de Gaucher, esta receta está alterada y nos está diciendo la receta para crear las proteínas nos la está diciendo mal, de tal manera que esta proteína, esta enzima, que es la deficiente en la enfermedad de Gaucher, la beta-glucosidasa ácida, está mal hecha porque este gen está diciéndolo cómo se hace y lo hace de manera equivocada. Esto tiene una implicación que es muy importante, como también se ha comentado, es que estas recetas, estas proteínas, estos cromosomas se heredan de padres a hijos. Y nosotros tenemos el 50% de las recetas nos vienen del padre y el 50% nos vienen de la madre. Es decir, que si nosotros tenemos esta mutación, este cambio, lo vamos a heredar de nuestros padres y lo vamos a transmitir. Esta enzima defectuosa, la glucocerebrosidasa o la beta-glucosidasa ácida, va a tener un problema, es que no va a ser capaz de degradar, de eliminar un lípido muy importante que tenemos en todo el organismo. Este lípido es la glucosilceramida, que veis aquí. El problema es que como esto es deficiente y no lo voy a poder degradar, esta glucosilceramida se va a empezar a acumular. ¿Y dónde se va a acumular? Se va a acumular en los lisosomas, que son unos organelos que tienen todas las células para eliminar este tipo de proteínas. El problema es que cuando se acumulan, se van a acumular principalmente en las células que se encargan de esta degradación, que van a ser las células de Gaucher. Y va a dar el típico, estos macrófagos, que son células de Gaucher, van a acumular esta glucosilceramida. Y este acúmulo de la glucosilceramida, estas células de Gaucher, van a ser los responsables de todo el cuadro clínico
que tienen todos estos pacientes. Bueno, cuando nosotros empezamos a manejar un paciente con enfermedad de Gaucher, tenemos que tener en cuenta todas estas características que hemos estado comentando. Como es una enfermedad genética que implica los genes, tendremos que estudiar estas mutaciones, estos cambios en los genes. Tendremos que tener un estudio genético del que comentaré algo brevemente porque el doctor Andrade ya nos ha comentado. Tendremos que establecer la relación, ahora veremos lo que es, entre el genotipo y el fenotipo. Tendremos que tener un consejo genético que yo creo que hasta ahora lo tenemos relativamente claro, también se han comentado aquí y no voy a entrar en él, pero también se ha adelantado y ya tendríamos que empezar a informar del posible riesgo de padecer otras enfermedades asociadas con estas mutaciones. Como lo que tenemos es defectuosa esta proteína, esta enzima, tenemos que medir qué cantidad de enzima tenemos. Obviamente, aunque no funciona bien, siempre nos funciona algo. Y es muy importante saber cuánto nos está funcionando, porque cuanto más actividad enzimática residual, cuanto más nos quede, pues siempre va a ser mejor. Y esto lo tenemos que cuantificar. Como se va a acumular estas proteínas, estas glucosilceramidas, estos esfingolípidos son los que se van a empezar a acumular, este acúmulo dentro del lisosoma, que os he comentado, al no poderse eliminar, va a buscar una serie de salidas, va a buscar intentar a ver de qué manera puedo salir de ahí. Y una forma de la que va a salir del lisosoma va a ser el famoso lisogl1, este biomarcador que está tan de moda y que este sí que es específico absolutamente de la enfermedad de Gaucher. Luego diremos dos palabras de estos biomarcadores. Luego, obviamente, cuando vemos que se acumula esta glicoproteína, esta glucosilceramida en estas células de Gaucher, podríamos verlo, el sitio más asequible sería la médula ósea, pero si tenemos claro el diagnóstico no haría falta hacer este estudio. Y luego todo esto nos va a dar lugar a la clínica del paciente, que es la que tenemos que estudiar. Bueno, una vez que tenemos un paciente con la enfermedad diagnosticado con enfermedad de Gaucher, lo primero que tenemos que hacer es confirmar el diagnóstico. En todos los estudios y sobre todo más en los que se hacen screenings masivos, que ya veremos que es cuando estudias tú muchas poblaciones, sabéis que hay siempre falsos positivos y falsos negativos. Es decir, pacientes que dicen que tienen Gaucher que luego no lo tienen y otros que decimos que no lo tienen y luego lo tienen. Y para eso tenemos que confirmarlo y hay muchas maneras. Primero, confirmar la determinación enzimática, ver qué actividad, qué resto de actividad enzimática. Esto sería, digamos, el gol estándar, lo que sería lo primero que nos haría pensar que esta enzima funciona mal. Necesitaríamos un diagnóstico molecular, que lo veremos ahora. Biopsia de médula ósea no es necesario hacerlo, aunque en muchos de los casos sigue siendo el método diagnóstico más empleado, lo utilizamos en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, un bazo muy grande y no sabemos qué enfermedad tiene. Obviamente es muy difícil que alguien que no ha visto un paciente con enfermedad de Gaucher sospeche que el paciente tiene una enfermedad de Gaucher. Y ante un bazo grande le haces una biopsia de médula ósea y luego, una vez hecha la biopsia, es cuando lo diagnosticas. Pero si tú tienes un estudio familiar o ya sabes, sospechas de forma clara de que el paciente va a tener una enfermedad de Gaucher, no es necesario hacer la biopsia de médula ósea. Y luego hay un montón de biomarcadores de los que, si nos da tiempo, diremos algunas palabras. Recientemente, el doctor Torralba presentó en la asociación una charla muy brillante acerca del abordaje multidisciplinar y del manejo de los pacientes con Gaucher tipo 1. Y más o menos los pasos a seguir, que es los que seguiremos aquí, sería primero tener el diagnóstico enzimático, que os los he comentado, el consejo genético y ver cómo implican las distintas mutaciones, cuantificar el fenotipo. Lo que nosotros entendemos por fenotipo es la clínica del paciente. No todos los pacientes tienen el mismo fenotipo porque no todos los pacientes tienen la misma clínica, también lo diremos. Tendremos que tener un plan de tratamiento, es decir, qué objetivos queremos nosotros conseguir con el tratamiento y hasta dónde queremos llegar. Y luego, por supuesto, tendremos que tener una aproximación personalizada de cada paciente. Cada paciente, obviamente, es único y
no solo tendrá su enfermedad de Gaucher, sino que puede tener otra serie de patologías. No voy a decir prácticamente nada, porque ya se ha dicho de lo que es el consejo genético. Sabéis, como hemos comentado, que la enfermedad de Gaucher es una enfermedad genética recesiva. Quiere decir que tienes que heredar los dos genes patológicos, uno del padre y otro de la madre. Bueno, esto es un poquito, ya se ha comentado, no voy a entrar en ello. El problema es que las mutaciones, digamos, los cambios estos en las recetas son muchísimos y a veces son bastante complejos de estudiar. Por eso es muy importante identificar y que se hagan los estudios genéticos en centros que de verdad lo hagan bien, porque el gen es la parte del ADN que lleva la información para hacer la proteína que nosotros vamos a tener defectuosas. Este gen es bastante difícil de estudiar en el tema del Gaucher. Tenemos que identificar que las dos mutaciones, la que heredamos, viene una del padre y otra de la madre. Esto es muy importante, porque hay veces que estudios que no están bien hechos pueden venir las dos mutaciones que vienen del padre y entonces y no tiene ninguna la madre, y eso es importante estudiar. En definitiva, un buen estudio genético y molecular. El estudio genético que hay que hacer a los familiares, hermanos y hijos seguro, y luego a otros según las circunstancias o según puedan tener clínica. Es decir, no vale con diagnosticar al paciente, sino tenemos que seguir viendo otras posibilidades. El consejo genético, que también se ha comentado, es el riesgo de transmitir la enfermedad que ya se ha comentado, no voy a entrar en ello. Y luego la relación entre el genotipo, es decir, la mutación que nosotros tenemos, y el fenotipo, que es la clínica. Sabéis que hay una cierta relación según la mutación con la clínica del paciente, que diremos ahora dos cosas. Y luego algo que también yo creo que ya estamos en este momento capacitados y tenemos que empezar a informar y a hablar de ello abiertamente, pero sin ningún problema y sin que nadie se preocupe, son los riesgos que tienen los pacientes con Gaucher y los portadores heterocigotos de la relación con el Parkinson. Hasta ahora, cuando hubo una cierta controversia de si se informaba o no se informaba a los pacientes de este posible riesgo. Está muy claro que sí, que hay que hablarlo abiertamente, tenemos que explicarlo y tenemos que ver qué clínica puede ser. Esto es un tema más complicado, no me va a dar tiempo a entrar en ello, pero que yo creo que sí que es importante, porque en este mundo ahora mismo tan globalizado hay muchos pacientes que empezamos a ver que se enteran de esta posible asociación a través de los medios, a través de amigos. Yo creo que nosotros, los médicos que llevamos los pacientes de Gaucher, tenemos que hablarlo y decir exactamente cómo está el tema. Con respecto a la relación entre el genotipo y el fenotipo, bueno, pues sabéis que nosotros identificamos una serie de mutaciones. La más frecuente es la N370S, es la más frecuente que tenemos aquí en España, y esta mutación, aunque tengas una única copia, te va a proteger en parte o bastante de que no tengas una enfermedad neurológica. Y en cambio la mutación N444P, cuando está en homocigosis, es decir, la heredas del padre y la heredas de la madre, tienes las dos, esto te va a predisponer a tener una afectación neurológica más importante. Esto es interesante, pero puede ser hasta cierto punto un tema delicado, porque cuando tú tienes esta mutación, la 370S, en homocigosis, es decir, las has heredado una del padre y otra de la madre, normalmente son casos más leves, algunos pueden ser asintomáticos y muchas de las veces los pacientes o incluso los médicos, también tenemos nuestra culpa, se relajan. Y entonces, bueno, pues llega un momento en que ya uno se cansa de ir a las revisiones y deja de ir. El problema que tiene es que los pacientes que tienen este retraso en el diagnóstico, o bien dejan el seguimiento, como tienen menor afectación visceral y menor afectación hematológica, siguen desarrollando problemas óseos, que como no dan la cara, cuando lo dan pueden saltarles. O sea, que aunque es cierto que es una mutación que puede ser con una enfermedad leve, pero no debemos descuidarnos y tenemos que seguir.
No he hablado de los tipos de Gaucher, pero bueno, sabéis que siempre se ha hablado de los tipos 1, el tipo 3 y el tipo 2, que serían los tipos neurológicos, el 3 y el 2, pero en lo que parece más claro cada vez es que todo lo que tenemos es un continuo. Hay una cierta relación entre la cantidad, la mutación que tenga el paciente, la cantidad de enzima que le queda y la afectación clínica que tenga. Entonces, todo esto cada vez es más un continuo. El problema que tiene la enfermedad de Gaucher, como muy bien ha comentado la doctora Morelos, es que es una enfermedad muy heterogénea en todos los sentidos, o sea, tanto en el momento de la presentación como la expresión clínica que tienen estos pacientes. Incluso se ha visto que pacientes que tienen las mismas mutaciones genéticas, incluso gemelos univitelinos, pueden tener grandes variaciones en la enfermedad. Esto es lo que hace que tenemos que individualizar el estudio y el tratamiento de estos pacientes. Y esto se debe a muchas otras causas que también se ha comentado, factores genéticos, ambientales, epigenéticos, etc. Cuando hablamos de factores epigenéticos, los factores genéticos no los podemos cambiar. Son las mutaciones que heredamos de nuestros padres y esos no se pueden cambiar. Los factores epigenéticos son otros factores externos que actúan sobre esos genes y sí se pueden modificar de alguna manera. Y luego, otra parte muy importante que también se ha adelantado es que nosotros hacemos una visión muy simple de las enfermedades monogénicas que afectan un gen. Nosotros estudiamos un único gen, en este caso, el GBA, pero cada vez está más claro que hay un montón de genes implicados en todo el transporte de los lisosomas y en toda esta degradación que nosotros en este momento estamos estudiando. Por eso, aunque conozcamos la mutación, no todas se van a compartir de la misma manera. No voy a entrar en la clínica porque no nos va a dar tiempo y yo creo que ya casi todos nos lo sabemos, simplemente hay que tener en cuenta que es un trastorno multisistémico. Afecta a un montón de órganos, en principio afectaría a todos, pero de manera desigual. Es por ello que nosotros, cuando empecemos a manejar un paciente con enfermedad de Gaucher, tenemos que saber exactamente cómo está de afectado en cada uno de estos órganos. Y luego, muy importante, los síntomas generales y el estado general del paciente. Es decir, nos enfrentamos a una enfermedad que es crónica, que es progresiva, que es heterogénea, que es multisistémica y que es altamente variable. O sea, esto hace que tengamos que individualizar cada paciente. Y yo a esto además le añadiría que es una enfermedad muy desconocida. Uno da la sensación de que cuando entramos en este foro, todo el mundo aquí en este país somos expertos, todo el mundo conoce la enfermedad de Gaucher. En cuanto salimos de aquí y sales fuera, te das cuenta que es una enfermedad absolutamente desconocida y que es lógico, no hay más de 350, 400 casos en España y que un médico normal a lo largo de su vida, normal es que no vea ningún caso de Gaucher, o sea que no le podemos acusar que no lo conozca, obviamente. Bueno, cuando nosotros empezamos a establecer el manejo del paciente y empezamos a establecer unos objetivos, que es lo que nosotros queremos alcanzar con el tratamiento, nos solemos recurrir a un artículo, a unos parámetros que se establecieron en el año 2005, que es aproximadamente cuando se empezó a tener ya claro el manejo enzimático, cuando empezaron a tratarse los pacientes con la enzima. Estos objetivos terapéuticos, que eran los objetivos del doctor Pastores, estaban muy bien establecidos y venía a decir en los distintos aspectos clínicos del paciente qué objetivos tendríamos que alcanzar con tanto tiempo de tratamiento. Objetivos hematológicos, tendríamos que ver qué hemoglobina tendríamos que llevar, qué plaquetas teníamos que alcanzar, en viscerales, en el bazo, en el hígado, en el hueso. Todo esto, incluso la calidad de vida, bueno, pues todo esto estaba muy bien establecido. Y esto es cierto y la verdad que casi todos lo seguimos utilizando. Lo que pasa es que estos objetivos, que aun teniéndolos todos en consideración, estaban un poquito pensados, en parte, establecidos para el tratamiento enzimático en ese momento. Veremos cómo a lo largo de todos estos años, más de 20 o 25 años ya con enzima, podemos tener otros objetivos nuevos porque sabemos mucho más
de la enfermedad. Y luego es importante también, y quiero aprovechar para decir que tenemos que distinguir, cuando nosotros vemos los distintos estudios, lo que es pacientes que están dentro de un ensayo clínico y el paciente, lo que ya decimos, en el mundo real. Es algo diferente. O sea, todo esto está bien, pero tenemos, insisto, que individualizarlo. No voy a entrar en todos estos parámetros, si luego queréis los podemos comentar algunos de ellos. Por ejemplo, simplemente, obviamente yo como hematólogo, hay que tener en cuenta una serie de parámetros hematológicos. Por ejemplo, hay que hacer un hemograma, por supuesto, sobre todo viendo el número de plaquetas. No solo el número, sino que tendremos que saber un estudio básico de cómo funcionan esas plaquetas. Esto es muy, muy importante, sobre todo si algún paciente va a ser sometido a algún tipo de cirugía, sobre todo si es muy sangrante. En determinadas circunstancias tenemos que hacer estudios especiales de hemostasia, de coagulación, etcétera, porque sabéis que no solo los pacientes con Gaucher no solo pueden tener menos plaquetas, sino que estas pueden funcionar peor. Muy importante ver cómo está el metabolismo de hierro. Es importante, sabéis que en la enfermedad de Gaucher la ferritina suele estar alta per se, pero hay que saber interpretarla, porque los pacientes que tienen Gaucher pueden tener también pues, algunas otras enfermedades relacionadas con el hierro, tanto por exceso como por defecto. Cada vez más frecuentemente hay que hacer, y ya yo creo que casi todo el mundo lo está haciendo, estudio de proteínas y cuantificación de inmunoglobulinas, como veremos a continuación, y luego también se ha adelantado estudiar otras vitaminas, específicamente, como se ha dicho aquí, la vitamina D, por la importancia que tiene en el hueso. Otros parámetros que, bueno, no vamos a entrar en ellos, pero, por ejemplo, hay que estudiar hígado, bazo, por todo esto, pulmón cuando haga falta en determinadas circunstancias y otros estudios según cómo se encuentra el paciente, porque casi siempre nos referimos a los mismos órganos, bazo, hígado, etcétera, médula ósea, pero la enfermedad de Gaucher puede afectar a otros órganos, el riñón, el sistema nervioso periférico, puede haber problemas endocrinos, etcétera, pero todo esto, como digo, lo tenemos que ir individualizando. En patología ósea, obviamente, no voy a entrar porque nos lo ha contado la doctora Morales de manera absolutamente brillante, con lo cual, nada que decir. Vamos a seguir. Habíamos dejado aquí otras revisiones que tendríamos que hacer. Quizá el punto más importante sea el tema de los biomarcadores, entender lo que queremos hacer con los biomarcadores. Los biomarcadores son una serie de parámetros que nosotros utilizamos para adelantarnos a ver cuál va a ser la evolución de estos pacientes y cómo responden al tratamiento, sin necesidad de tener que esperar el tiempo necesario para ver cómo responderían. Por ejemplo, para ver cómo respondería el tratamiento, a ver si disminuye el bazo, el hígado, pues a lo mejor tendríamos que esperar 6 meses, 1 año o 2 años para ver si nuestro tratamiento responde al hueso, a lo mejor tendríamos que esperar 4, 6, 8 años. Con estos biomarcadores nosotros nos adelantamos a ver cómo van a ir, cómo va a ser la evolución de la enfermedad y del tratamiento. Ahora mismo el que está revolucionando todo el tema de la enfermedad de Gaucher es la lisogel-1, la glucosilesfingosina, que este biomarcador es específico de la enfermedad de Gaucher, no lo da ninguna otra enfermedad. Los otros, la quitotriosidasa, CL18, son muy útiles, por supuesto, en la enfermedad de Gaucher y se siguen utilizando, pero son generales. Estos lo que nos miden es activación del macrófago. Quiere decir que los macrófagos están activados, pero la lisogel-1 es específica de enfermedad de Gaucher. No se da en ningún otro sitio. Y luego veremos, bueno, luego no, otro día veremos cómo esta lisogel-1 es la responsable de los efectos, digamos, patológicos que produce la enfermedad de Gaucher. Aprovecho también para decir que el hecho de que cambien los biomarcadores no son criterios de tratamiento. No podemos empezar a tratar a un paciente por los biomarcadores. No olvidaros tampoco que los pacientes con enfermedad de Gaucher, que en el momento actual, tratados a tiempo, pueden tener una expectativa de vida normal, como la población general, pues con el paso de los años tendrán patologías asociadas que tampoco podremos obviar. No podemos echarle la culpa al Gaucher de todo. Hay que tener especial cuidado a los pacientes esplenectomizados.
sabéis que tienen más riesgo de tener hipertensión pulmonar, hipertensión portal y patología ósea. Y tienen más riesgo de infecciones, sobre todo en determinados patógenos, determinadas bacterias. Es cierto que yo creo que prácticamente cualquier paciente esplenectomizado, esto se lo sabe, tiene las vacunas correspondientes, pero tiene que tener muy claro que si empieza con fiebre alta, tiene que, vamos, yo me atrevería a decir que llevar un antibiótico en el bolsillo de amplio espectro, tomárselo e irse al hospital. Es muy importante estos cuidados. También pacientes que están tomando el Iglostat, que están tomando Cerdelga y tienen otra patología y les ponen algún tratamiento, hay que consultar con el experto a ver si puede tomar este tipo de tratamiento. Cuidados especiales para pacientes pediátricos, para el embarazo y para la lactancia. Y luego, como también hemos adelantado, la asociación que puede haber entre la enfermedad de Parkinson o determinadas gamapatías con la enfermedad de Gaucher. Hay aproximadamente un 10% de pacientes con enfermedad de Parkinson, que son Parkinson familiares, que comparten el mismo gen, la misma mutación, el GBA, que la enfermedad de Gaucher. Por eso es por lo que puede haber un cierto riesgo mayor que la población general en estos pacientes. Pero esta mutación se está aprovechando y el Parkinson, que no tiene un tratamiento, digamos, muy específico, por lo que se está haciendo hasta ahora, nos está permitiendo que algún tratamiento que se utiliza o que se va a utilizar en la enfermedad de Gaucher, como puede ser el Iglostat, va a ser posible que nos pueda utilizarse también en la enfermedad de Parkinson. Existen otra serie de biomarcadores, pero bueno, no vamos a entrar en ellos. Los que más se utilizan son la ketotirosidasa, el ACCL18 y la glucosilefingresina, como de hecho. Otros son muy inespecíficos, como estos de aquí, y otros son solamente para investigación. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que hacer los seguimientos a los pacientes? Obviamente hay que individualizarlo. Yo creo que en un principio cada 3-6 meses hay que hacerlo. Cuando el paciente se estabiliza, pues cada 6 o 12 meses. Yo no lo dejaría más de 12 meses porque los pacientes que se encuentran muy bien son reacios al ir al médico, que yo lo veo absolutamente normal, pero no es bueno que perdamos el seguimiento de estos pacientes, porque cuando luego con el paso de los años necesitan algún consejo, necesitan alguna cosa, muchas veces les va a costar volver a recuperarlo. Por eso yo creo que por lo menos una vez al año siempre tienen que ir. Otro punto muy importante, y yo acabaremos en 5 minutos, voy a intentarlo, es medir el grado de afectación, el grado de gravedad y severidad que tienen los pacientes con enfermedad de Gaucher. En ciencia en general y en la medicina en particular tenemos que medir todo. Sabéis que nosotros, bueno, pues tenemos que cuantificar porque es la manera seria de luego poder saber si lo estamos haciendo bien y lo estamos haciendo mal. Y en la enfermedad de Gaucher igual. Tenemos que ver qué grado de severidad tienen los pacientes con enfermedad de Gaucher. Para eso hay distintos índices, distintos score, que dicen en inglés, no sé por qué decimos score, cuando esto es una palabra inglesa, pero bueno, el primero que se utilizó fue el de Simran, que ya en este momento prácticamente nunca se utiliza, que tiene distintas escalas, que van desde 0 hasta más de 25, que es según la gravedad de los pacientes. Lo que hacemos es, según distintos parámetros, los vamos dando puntos. Cuanto peor está el paciente, pues le damos más puntos. El problema que tenía, que desde luego el índice de Simran, que se ha utilizado durante mucho tiempo, tenía una serie de problemas. Si tienes afectación neurológica, te dan 20 puntos y luego también le daba mucho punto, por ejemplo, si te quitan el bazo, los esplenectomizados. El problema es que, claro, si estás esplenectomizado, eso ya no lo vas a cambiar nunca, por lo cual era muy poco flexible este índice. Vinieron después el índice Gaussian, que es el que hicieron los italianos, que es otra serie de parámetros, como podéis ver aquí, igual nos va a dar un número. Pero el que más utilizamos, yo creo todos, es el DS3, es muy sencillito, se puede hacer en 2 o 3 minutos y los dominios que va a coger son los más habituales. El hueso, que también tan brillantemente nos han contado, y en el cual, pues según tenga lesiones, según tenga dolor o no, le vamos dando distintos puntos y le damos un valor.
valores hematológicos, trombopenia, sangrado, anemia, según el grado de afectación le damos puntos, y luego visceral, según si tiene esplenomegalia, según si tiene hepatomegalia, hígado grande, afectación pulmonar, le vamos dando puntos. Esto nos da un número y este score, esta cuantificación nos va a decir cuánto de grave está nuestro paciente. Esto es muy importante porque todo esto lo iremos viendo, lo iremos valorando, de tal manera que tendrá que ir mejorando y luego a la hora de nosotros defender los tratamientos ante la dirección, le podemos decir, mi paciente está 17 de malo o 14 de malo, y con la predicción que yo tengo, que es muy importante, saber cómo va a evolucionar, saberse la historia clínica, la historia natural de la enfermedad, poder defender que nos admitan los tratamientos. Todo esto nos va a permitir seleccionar y poner a los pacientes en distintos grupos, pacientes que tienen alto riesgo, que todo esto que veis aquí, no vamos a entrar ahora en ello, y pacientes que tienen poco riesgo, que serían todo esto. Nosotros, incluso hay un número de pacientes que no necesitan tratamiento. Esto depende mucho de la gravedad del paciente y también de la disponibilidad de tratamiento según el país. Queramos o no, bueno, pues aquí en España somos unos privilegiados, somos pues uno de los pocos países, no creo que haya más de 25 o 30 países de los 200 y pico que haya que tengan capacidad de tratar estos pacientes. Por lo cual, en esas circunstancias sí que ellos tienen que seleccionar a quién trato y a quién no. Obviamente no voy a entrar en el tratamiento. Recientemente tuvimos una charla también en la Asociación del Tratamiento, pero simplemente decir que cuando vamos a empezar a tratar a un paciente tenemos que saber cuándo le voy a empezar a tratar, con qué le voy a tratar, con qué dosis le voy a tratar, hasta cuándo le voy a tratar, si puede estar una temporada sin tratamiento, incluso los casos que van mal, si tendría terapia combinada, pero no nos va a dar bien. Sí que tenemos que tener una visión muy realista del tratamiento. Es decir, cuando nosotros empezamos un tratamiento con un paciente, tenemos que decirle qué es lo que nosotros podemos corregir. Nosotros podemos corregir la hepatomegalia, la esplenomegalia, la infiltración ósea, las citopenias, es decir, la anemia y la trombopenia, las crisis óseas, las osteopenias, todo esto lo podemos tratar. Pero lo que no vamos a poder tratar con el tratamiento enzimático o con el tratamiento oral en este momento es si tiene una necrosis avascular ya establecida, esto no lo vamos a poder tratar. La enfermedad ósea, si está muy avanzada y está ya en fase de necrosis, de fibrosis tampoco, y la fibrosis hepática, cirrosis, etcétera, y todo esto muchas veces tampoco lo puedes tratar, por lo menos con el tratamiento, digamos, convencional. Muy rápido, una vez que establecemos el tratamiento, empezamos el tratamiento a la dosis correspondiente y tendremos que ir evaluando, sobre todo en el tratamiento enzimático, en el tratamiento oral es distinto, tendremos que ir viendo si con el tratamiento que hemos puesto tenemos los objetivos que nosotros queríamos o tenemos que ajustar la dosis, o bien subirla o bien incluso la podríamos disminuir en determinadas circunstancias. Y todo esto lo tenemos que ir haciendo hasta que establezcamos una dosis de mantenimiento, que es la que tendrán que mantener estos pacientes. Estos serían algunos de los objetivos que hemos estado comentando, no vamos a entrar en ellos tampoco. Esto sería igual, los distintos objetivos por órganos, que no vamos a entrar. Pero lo que yo creo que sí que es muy interesante es que en el momento actual, esos objetivos terapéuticos del doctor Pastores, que a mí me parece que revolucionaron la enfermedad de Gaucher, porque en ese momento sí teníamos claro qué es lo que teníamos que hacer, eso obviamente con el tiempo ha cambiado. Y nos hemos dado cuenta, cuando hemos estado con los pacientes, de que el paciente a lo mejor entre tener 110.000 plaquetas y tener 145.000, pues eso a lo mejor no era lo más importante para él, que muchas veces es en lo que nos podíamos obsesionar, podríamos decirlo así. Entonces, los nuevos objetivos terapéuticos es muy interesante cómo se tienen en cuenta como objetivos prioritarios algunos parámetros que en momentos determinados no se habían tenido tan en cuenta. Lo que al paciente le interesaba, lo primero es el bienestar general, encontrarse bien de forma general. Esa sensación de fatiga, que muchas veces no eres consciente de ella hasta que no te tratan, es muy importante. Esa tendencia al sangrado, la movilidad de los pacientes, las complicaciones viscerales, complicaciones pulmonares, las posibles neoplasias que nos puedan venir con el tiempo, las complicaciones metabólicas también, las complicaciones neurológicas, los grados de la severidad, los marcadores bioquímicos. Y nos dimos cuenta de que muchas veces los objetivos terapéuticos que tenían los pacientes no eran los mismos
que lo que los médicos podíamos pensar, porque muchos de esos objetivos que tenemos los médicos están orientados a los ensayos clínicos. Pero cuando salimos del ensayo clínico que tenía un paciente concreto y salimos al mundo real, vemos que estos objetivos muchas veces no son los mismos. Me parece muy interesante cómo cuando hicieron un estudio, cómo cuando preguntaran a los pacientes en Holanda qué es lo que ellos realmente esperaban con los nuevos tratamientos, con los tratamientos en la enfermedad de Gaucher, a ellos lo que les interesaba, lo primero era la calidad de vida en general de los pacientes, mucho más que los números, que no tuvieran complicaciones óseas, las enfermedades asociadas que podían asociarse a la enfermedad de Gaucher o otras, cómo podían interactuar entre ellas, que sean pacientes independientes, es decir, que no tenga que estar dependiendo continuamente de un hospital o para cualquier cosa que quiero hacer. El dolor óseo, por supuesto, y la fatiga. Estos eran los 6 puntos que más les importaban a los pacientes, que a veces no eran los mismos que podían ser a los médicos. Por último, y que esta es la última diapositiva, hay que acordarse siempre que la enfermedad de Gaucher necesita un manejo individualizado. Por supuesto, cada paciente es único e intransferible, o sea, son distintos, no tienen nada que ver. Es cierto que nosotros todos los datos y todos los resultados de los ensayos los hacemos de forma generalizada. Esto es así en medicina. Yo soy de los que pienso, eso es verdad, que cualquier dato sin generalización es un simple cotilleo. Entonces, tenemos que generalizar los resultados, pero el manejo tiene que ser individualizado. Por supuesto, tiene que ser un manejo, como muy bien comentó el doctor Torralba, multidisciplinar, pero multidisciplinar, que intervengan muchos servicios, pero yo creo que en este mundo tan ahora mismo tan comunicado, aunque tengamos algún problema puntual de comunicación, este manejo multidisciplinar no tiene que ser específicamente, digamos, de forma directa siempre. Esto lo digo porque un paciente con una enfermedad de Gaucher puede ser llevado también en centros pequeños, en hospitales pequeños, pero que nosotros, los médicos, estemos interconectados y que si en algún momento determinado se necesita un especialista concreto, sepamos quién lo está, dónde está, cómo está y cómo lo podemos hacer. La relación entre el genotipo y el fenotipo tenemos que seguir trabajando en ello. No es cierto que la enfermedad de Gaucher se produce por una mutación puntual, pero toda la evolución y todo el fenotipo restante influye en un montón de genes. Imprescindible conocer la severidad de la enfermedad y el grado de progresión. Estas dos cosas son las que nos van a decir cuándo tratar, con qué tratar y con qué dosis. Morbilidades asociadas, que cada vez las vamos a ver más. El impacto que tiene la enfermedad en la calidad de vida de los pacientes, esto es absolutamente fundamental, no me tengo que conformar con tener unos números muy bonitos. Y, según todo lo anterior, cuándo instauro y qué tratamiento es el que tengo que poner. Yo creo que con esto acabo la comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención y por su ponencia. Y bueno, le voy a formular algunas preguntas de las que nos han llegado. ¿Puede existir relación entre la enfermedad de Gaucher y síndrome de, no sé si lo leeré bien, Sjögren? Sí. Bueno, directamente no. O sea, el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad inmunológica. No tiene por qué haber una relación directa. O sea, en el fondo, hombre, la enfermedad de Gaucher con el tiempo acaba produciendo una cierta problema inflamatorio, pero es un problema inflamatorio más a nivel celular. No tiene por qué haber una relación directa. De hecho, hasta donde yo sé, no se ha demostrado. ¿Portador del N370S podrá tener afectación de Parkinson? Podrá tenerla, sí, como la podremos tener cualquiera. Lo que pasa que sí que es cierto que puedes tener una cierta predisposición. No todos los fenotipos, los genotipos, no todas las mutaciones tienen el mismo riesgo. Esto es relativamente novedoso y la N370S no es de las que más se relaciona con el Parkinson, pero estamos en este momento viendo hasta dónde y cuánto hay. En los portadores, bueno, el riesgo relativo aumenta ligeramente. O
sea, ligeramente. Ligera aproximadamente en los heterocigotos, es decir, los que tienen un único gen, el riesgo relativo aumenta 5 veces. Uno puede decir, hombre, 5 veces, ¿no? Eso es muchísimo. A ver, el riesgo de cáncer de pulmón en los fumadores aumenta entre 20, 25 y hasta 30 veces más. Entonces, mi consejo es saberlo, tener tus cuidados, pero no preocuparme sobre lo que no voy a poder hacer. Yo tengo algún paciente que fuma de manera loca, o sea, que el riesgo de cáncer le aumenta hasta 25 y 30 veces, y sobre eso sí puede actuar, eso no le preocupa, y en cambio se preocupa porque tiene una mutación que le aumenta 2 o 3 veces el riesgo a lo mejor de trombosis y está solo preocupado por eso. Pero vamos, sí que se está viendo que puede haber una cierta predisposición, un cierto aumento. Eso hay que saberlo y ya está, no tiene mayor problema. También os diré que hay, y no es y todavía no quiero alarmar a nadie, obviamente, ni mucho menos, pero por ejemplo hay unos determinados grupos sanguíneos que te predisponen a tener determinados cáncer. Ahora que está tan de moda el COVID, hay determinados grupos sanguíneos que dicen que te protegen del COVID. O sea, que quiero decir que todo está relacionado. O sea, que no hay que preocuparse, pero hay que conocerlo. A mí lo que me daría rabia, y este año está siendo muy complicado porque no tenemos contacto directo con los pacientes, pero no me gustaría nada que los pacientes se enterasen de este posible riesgo en el periódico o en Internet. Yo creo que los médicos estamos obligados. Ya veremos cómo. Aprovecho para invitar a la doctora Morales a que tenemos que hacer un pequeño escrito y afrontarlo directamente del posible riesgo relativo de todas estas patologías. A ver, pregunta, no sé si he entendido que hipertensión arterial también está relacionado con el Gaucher. No es hipertensión portal. La hipertensión portal es el aumento de la tensión en el eje que está entre el hígado y el bazo. O sea, ahí eso es un problema, se da casi siempre es por patología en el hígado. Entonces, si aumenta mucho esa tensión, es portal, es la tensión de ahí. Es hipertensión pulmonar, la hipertensión del pulmón, ese aumento de la tensión en el pulmón, y luego la otra es la hipertensión portal. La hipertensión arterial no está relacionada con el Gaucher. ¿En qué fase se encuentra el estudio de Parkinson en los portadores de la enfermedad de Gaucher y qué se hace conjuntamente entre el Ramón y Cajal y el Hospital de Móstoles? Bueno, en este momento lo que se está estudiando y se tiene enormes avances es de por qué estos pacientes que tienen una única mutación pueden tener un riesgo añadido. Esto es un continuo. Lo que ocurre que no hay que tomar ninguna medida especial. Lo que se están recomendando, las nuevas guías, y yo creo que aquí deberíamos hacerlo como grupo, que es por eso sí que, bueno, se lo digo ahora a la doctora Morales, si lo podíamos hacer, es cómo afrontamos, tanto en pacientes, es decir, que tienen las dos mutaciones, como en los portadores, cómo afrontamos ese Parkinson. O sea, lo que se está recomendando en otras sociedades es saber un poquito cuál es la clínica precoz de estos pacientes. Es importante saber si hay familiares, o sea, si tenemos alguien en la familia que tuvo Parkinson, yo creo que eso es importante, y saber manejarlo. Es un momento temprano, pero sobre todo porque yo creo, estoy convencido de que en un tiempo breve, y hablar de tiempo breve en medicina son años, pero en un tiempo breve vamos a disponer de tratamientos más específicos para tratar todo esto. Entonces, bueno, es un tema que hay que abordar, pero por supuesto sin alarmar ni muchísimo menos, pero simplemente conocerlo. En concreto con el Hospital de Móstoles, no lo sé, pero vamos, yo en Móstoles, que tengo grandes amigos y grandes profesionales, yo creo que en el mundo del Gaucher tenemos la ventaja que como nos dedicamos a ello 4, en cuanto aparece algo, pues se van a poner en contacto con la doctora Morales, con el doctor Andrade, conmigo, y vamos, nosotros os podemos asegurar a todos los pacientes, que eso sí que me gustaría, que la
me atrevería a decir la casi totalidad de todos los médicos que nos dedicamos a esto, estamos en continua, vamos, estamos siempre en contacto, en proyectos y haciendo cosas. Con lo cual yo creo que se puede llevar en Móstoles y en cualquier sitio, eso no hay. Creo que es para la doctora Morales. En los deportes que se ha hablado antes, ¿qué opina de la bicicleta? Perdona, que estaba con el silencio. La bicicleta puede ser también un buen ejercicio. Si todo lo que sean ejercicios de pequeña tracción de los huesos son buenos ejercicios. Realmente lo importante es hacer ejercicio. O sea que eso va a ayudarnos en la salud vascular, en la salud del hueso. Es verdad que la natación es el único que se queda un poco atrás porque flotas y no tienes esa tracción, pero bueno, es muy bueno para otras muchas cosas. Vale, pues ahora, Mónica, si tienes alguna pregunta tú más. Sí, yo tengo unas preguntas para el doctor Villarrubia. Le quería preguntar, el fenotipo o la clínica del paciente, ¿qué datos identifica al paciente? ¿El fenotipo o el genotipo? Sí, el fenotipo, que es la clínica del paciente. En sí, nosotros cuando hablamos de un paciente hablamos del genotipo. El genotipo, digamos, sería las alteraciones en los genes, lo que nos dice la genética de ese paciente, y cuando hablamos del fenotipo es la clínica, el aspecto que tiene el paciente. O sea, si por ejemplo, si tenemos un genotipo concreto, ese genotipo nos va a predisponer a lo mejor a tener mayor afectación ósea. Si tenemos otro fenotipo, a lo mejor ese nos va a decir que vamos a tener afectación neurológica. Si tenemos, pues eso, hay unos genotipos, tenemos unas mutaciones que en parte nos van a proteger de tener afectación neurológica. Entonces, claro, lo que es muy interesante es si nosotros pudiéramos saber, cuando lo sepamos el genotipo, cuando sabemos las mutaciones de esos pacientes, pudiéramos ya adelantar y decir exactamente cómo va a ser esa enfermedad de Gaucher, cómo se va a desarrollar. Eso no siempre es posible, y eso que en Gaucher es de las enfermedades lisosomales la que más está avanzado en ello, y lo que nosotros intentamos es, de determinadas circunstancias y sumando en muchos casos, adelantarnos y ver cómo podemos relacionar este genotipo, estas mutaciones, con este fenotipo, con la clínica del paciente. En un estudio genético, cuando se busca la enfermedad de Gaucher, ¿también se puede localizar alguna otra enfermedad en ese estudio genético? Bueno, esta es muy buena pregunta. Depende exactamente el tipo de estudio genético que hagas. Eso tiene un problema. Desde el punto de vista ético, tenemos un problema. Si a mí me dices que estudie la enfermedad de Gaucher, yo me voy al gen del Gaucher y estudio solo el capítulo dedicado a la enfermedad de Gaucher, y todo lo demás lo dejo. El problema es que con las nuevas técnicas, y mi grupo nos dedicamos a eso, nosotros podemos estudiar el genoma entero. Yo puedo estudiar absolutamente todos los genes del organismo. Tiene problemas, tiene problemas porque es tal la cantidad de información que tenemos que luego poder analizar el dinero está tirado. O sea, ahora mismo es baratísimo. O sea, eso antes, el proyecto Genoma, no me voy a enrollar en ello, pero ahora mismo, si tú le mandas a China o a Corea una muestra de tu sangre, por menos de 500, 300, 400 euros, te lo mandan y te dan tu genoma. El problema es que te lo dan en bruto. No te lo dan, te dan ahí un listado, mira, toma. No te dan la interpretación de eso, que eso es lo que realmente cuesta. Si nosotros hacemos estudios de lo que llamamos de secuenciación masiva, nosotros podríamos nos da de forma automática un montón de mutaciones y un montón de genes. Lo que ocurre es que si nosotros vamos a hacer eso, el paciente nos tiene que autorizar y nos tiene que decir varias cosas. Primero, si yo lo que estoy estudiando es la enfermedad de Gaucher, si quiere que solo le informe de la enfermedad de Gaucher. O lo que puede decir es, me informa de la enfermedad de Gaucher y me informa de todas las mutaciones que pudieran aparecer, pero sobre las que yo pudiera hacer algo, sobre las que yo pudiera actuar. Si tengo alguna cosa, algún
algún gen sobre el que puedo adelantarme y poner un tratamiento, me lo dice. Y luego hay otros que te pueden decir, no, usted infórmeme absolutamente de todo. Eso, aquí en España, por la poca experiencia que tenemos, no somos reacios, o sea, somos un poco reacios a que nos cuenten qué va a pasar. Este tema es un poquito delicado. Hay gente que obviamente se podría saber o se podríamos predisponer el riesgo que tienes de padecer Alzheimer. ¿Pero voy a poder hacer algo sobre ello? No. Pues entonces no me apetece que me lo cuentes, voy a vivir amargado. Pero vamos, sí que podríamos tener más conocimiento. De todas maneras, esto que parece muy complicado es muy sencillo. Si tú ves tu familia, si tú ves el árbol genealógico, tú vas a ver en tu familia lo que tú... Eso sí que es un test absolutamente genial, fantástico. Si tú ves la genética de tu familia, tú heredas la mitad de la familia de tu padre y la mitad de la familia de tu padre. Ese es el tema. Obviamente, eso en las familias se ve muy bien. O sea, morir nos vamos a morir todos, no nos vamos a quedar ninguno de muestra. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos las familias, vemos que hay familias que son más de corazón, se mueren más por el corazón, otras se mueren más por cáncer. Y eso, lo que haríamos con estos estudios genéticos sería cuantificar. ¿Interesa saberlo? Pues cada uno, cuando lo hacemos, nos tiene que firmar. O te cuento solo esto, o te cuento lo que puedo tratar, o te cuento todo. Pero sí que se podría. Este es un tema que daría para mucho. Como adivinar el futuro. Otra pregunta, sí. Otra pregunta. Si un paciente de Gaucher o yo misma, por ejemplo, quisiera saber si yo voy a poder tener Parkinson, ¿qué pruebas tendría que realizar? No es exactamente si lo voy a tener o no lo voy a tener. Lo que habría que ver es, según la mutación, según la mutación del gen que tú tienes, el riesgo relativo, que es un poquito ver las posibilidades que tienes de desarrollarlo. No quiere decir que vayas a tener Parkinson. Ya te diría que de entrada las posibilidades de que tengas Parkinson son mínimas, son poquísimas. Lo que pasa que si a lo mejor la gente que no me sé las cifras del Parkinson, me sé de otras enfermedades, pero bueno, si a lo mejor la posibilidad que tienes de tener Parkinson una persona normal es una en 25.000 o una en 50.000, pues tú tienes a lo mejor 2 o 3, pero no lo podemos predecir. Hay otras pruebas mucho más específicas de los grupos que trabajan en Parkinson. Nosotros estamos en contacto con algunos de ellos que podríamos prever y ver de qué manera se adelanta, pero no hay ninguna prueba que te pueda decir si lo vas a tener o no. Son todo predisposiciones, lo que llamamos riesgos relativos. Pues ya me quedo un poco más tranquila. Eso que es un tema que lo hemos intentado y lo hemos hablado por activa y por pasiva, pero yo creo que hay que afrontarlo. O sea, si tú haces una búsqueda en Internet, es que te va a aparecer o te lo van a contar. Entonces, pero yo lo miraría como una ventaja. O sea, ese digamos que es el precio del éxito que tiene la enfermedad de Gaucher. O sea, porque hasta hace unos años, no muchos, nadie se preocupaba por esto. ¿Por qué? Porque los problemas eran otros. A mí lo que me interesaba era no tener un bazo gigantesco, esas imágenes que vemos de niños que vemos y que hemos dejado de ver aquí, pero que en el resto del mundo se siguen viendo igual. O sea, quiero decir, nosotros esa parte ya la hemos superado. Esos problemas óseos tan importantes que veíamos y que seguimos viendo en los libros y que gracias a Dios cada vez se ven menos, eso ha dejado de ser, digamos, el principal objetivo. Como la enfermedad de Gaucher es un éxito, ha sido un éxito terapéutico absoluto, ahora es cuando empezamos a ver posibles preocupaciones y empezamos a ver posibles complicaciones que pudieran aparecer con el paso de los años. Ese es el éxito que ha tenido la enfermedad de Gaucher, pero vamos, yo no me preocuparía en absoluto. Bueno, en absoluto un poco, por lo menos conocerlo. Conocerlo sí. Otra pregunta. ¿Los biomarcadores que se utilizan para las enfermedades de Gaucher dan información eventual o os dan información un poco más hacia el futuro? Pues son las dos cosas. O sea, los biomarcadores son una serie de parámetros dinámicos. Son una serie de parámetros dinámicos. ¿Qué quiero decir con dinámicos? Quiere decir que tienes un determinado parámetro, un determinado resultado en un momento dado.
Cuando yo empiezo a actuar sobre la enfermedad, ese biomarcador tiene que empezar a disminuir. Tiene que empezar a disminuir y tiene que empezar a estabilizarse. Si el paciente, por determinadas circunstancias, dejase de tomar el tratamiento o ha habido alguna complicación, pero casi siempre es porque se deja el tratamiento, bien de forma voluntaria o bien como pasó en algunas circunstancias en algunos países, porque los países no se pudieron permitir tratar a los pacientes, entonces el biomarcador empieza a subir. Cuando empiezan a subir los biomarcadores es una señal de alarma de que algo no está funcionando. Es por eso que los pacientes deberíamos hacer biomarcadores cada 6 meses, cada 12 meses, dependiendo un poquito cómo va. El biomarcador, digamos, que se adelanta al futuro y es dinámico. Tenemos que ir haciéndolo a lo largo del tiempo. Y utilizando el marcador que ha dicho usted, el GDDS3, para que saca el parámetro de grado de gravedad, si sale un grado de gravedad alto, ¿habría que tomar otras medidas especiales? Unas pautas a seguir diferentes que si te sale uno más bajo. Sí, cuando eso nos valdría, o sea, si yo me sale un índice, un índice, el score de gravedad, el DS3, me sale muy alto, quiere decir que el paciente tiene mayor afectación. Y si tiene mayor afectación, tengo que empezar a tratar antes, y si le voy a tratar con un tratamiento enzimático, tendré que ajustar la dosis de enzima a la gravedad del caso. O sea, si a lo mejor el paciente me sale un índice de gravedad porque tiene una afectación ósea muy importante, a lo mejor no es suficiente con tratarle con 30 unidades kilo. O le trato con 45 o le trato con 60. Depende del grado de gravedad. Pero si el paciente me sale un score muy, muy bajito, el paciente está prácticamente asintomático, pues eso también dice, bueno, pues a lo mejor puedo aguantar y le trato con menos cantidad o le trato con 20 unidades o con 25, o lo que hago a lo mejor es incluso vigilarle, sobre todo si es un adulto, en los niños es algo distinto, ver si le trato o a lo mejor puedo estar sin tratarle un tiempo. Y luego, si el score es muy alto, le tengo que revisar antes que si es muy bajo. Pero obviamente el índice de gravedad es el que nos va a dirigir tanto en el seguimiento como en el tratamiento de los pacientes. Pues muchas gracias por responder todas las preguntas, por su paciencia, por haber tenido que repetir la exponencia, y ha sido cosas del directo. Y nada, agradecerle una vez más su colaboración con nosotros, su exposición, que es de fácil comprensión, y muchas gracias en nombre de toda la asociación. Le paso la palabra a Marisol. Bueno, pues gracias, como dice Mónica, a todos los ponentes porque siempre están dispuestos a estar con nosotros y colaborar con nosotros. Y bueno, seguiremos en contacto porque siempre es bueno saber si hay alguna novedad y contar con ustedes. Y bueno, y ahora cortaremos ya para empezar la asamblea. Estaremos en 5 minutos, lo digo para todos los socios. Volveremos a conectarnos para la asamblea. No os vayáis, quedaros ahí, que ahora mismo en 5 minutos nos ponemos en contacto. Venga, un saludo para todos. Adiós.